buen día. Estamos en este momento en el marco del curso de Imagen e Intervencionismo en la Ciudad de México en su versión 2019 y tengo el gusto y el honor de estar acompañado por el doctor Carlos Aguilar Salinas, endocrinólogo clínico, experto en dislipidemias, actualmente director de la Unidad de Investigación en Enfermedades Endocrinológicas del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. Carlos, bienvenido. Gracias, Jorge. El tema que nos ocupa hoy pues, es hablar sobre la contención, por decirlo de alguna manera, de la principal causa de muerte en nuestro país, las enfermedades cardiovasculares y de ellas la cardiopatía isquémica, que como sabemos tiene muchos factores de riesgo al respecto. Nuestro país padecemos de una prevalencia muy alta de elevación de colesterol, de dislipidemias, diría yo en todas sus variantes, lo tocaremos más a fondo en un ratito. Y en este sentido se ha creado un programa muy grande y muy ambicioso que es el programa Proficio, al respecto concretamente de uno de los dos inhibidores de PCSK9 en nuestro medio, evolucumab. Carlos, ¿nos podrías dar un panorama muy general de este programa Proficio? Se tenía que identificar cuál era el mejor perfil de los pacientes para esta intervención. Entonces, el patrocinador generó estudios fase 3 en los escenarios más probables de convertirse en indicaciones. En particular, este programa es muy sólido en pacientes con hipercolesterolemia familiar, que es quizás una de las indicaciones más claras para el uso de estos fármacos. Hay un estudio en hipercolesterolemia familiar heterocigota, hay otro en hipercolesterolemia familiar homocigota, que son las formas más severas y que tienen una cardiopatía isquémica a una edad más temprana. También hay estudios en pacientes con diabetes o con intolerancia a estatinas. También se hicieron otros con pacientes en prevención secundaria, en personas con múltiples factores de riesgo, que cada uno de estos han dado resultados positivos con conclusiones muy similares, con reducciones en la concentración de colesterol de LDL de la misma magnitud en casi todos los escenarios, por lo que el programa puede considerarse como un éxito. Mencionaste algo que yo creo que es muy importante como mensaje en esta plática, y quién mejor que preguntarte a ti, ¿cuál es la situación epidemiológica desde el punto de vista epidemiológico en nuestro medio, en nuestro país, de la hipercolesterolemia familiar, que es algo sobre lo que con alguna frecuencia no pensamos? La hipercolesterolemia familiar es una enfermedad mucho más común de lo que se percibe. Si uno consulta un libro de texto, la prevalencia reportada es de 1 en 500 adultos. Hay datos sólidos, tanto con análisis genético como con criterios clínicos, que la prevalencia es de 1 en 200. O sea que tenemos en población general no seleccionada, tenemos 1 en 200 en que requeriría de tratamiento hipolipemiante desde la edad de 8 años para reducir la mortalidad cardiovascular. La hipercolesterolemia familiar, su síntoma clave es la cardiopatía isquémica prematura en familiares de primer grado y un nivel de LDL arriba de 190. En nuestro país casi LDL arriba de 190 es casi sinónimo a hipercolesterolemia familiar. Se confirma el diagnóstico buscando una lesión que es patognomónica, que son los xantomas tendinosos. Estos se localizan preferentemente en el tendón de Aquiles. Toma unos cuantos segundos explorarlo. El paciente debe poner en hiperextensión el tendón de Aquiles y se palpa una protuberancia sobre su superficie. Además, hay que estudiar a los familiares de primer grado. Si se encuentra el mismo perfil de lípidos con LDLs arriba de 190 en adultos, el diagnóstico está confirmado. Y eso llevaría entonces, Carlos, a la siguiente pregunta, que es, estaríamos hablando de una población susceptible y diría yo incluso con obligación de manejo farmacológico preventivo, de prevención primaria. ¿Este es el caso? Así es, este es el caso. Los mejores ejemplos es lo que ha pasado en España, en Alemania, en Holanda, en que el diagnóstico de hipercolesterolemia familiar es sinónimo de protección por el Estado. El paciente desde la edad de 8 años recibe
servicio por los sistemas de salud gubernamentales. Y gracias a eso Holanda es el país que tiene la mayor tasa de diagnóstico de hipercolesterolemia familiar y su tasa de mortalidad en estos pacientes es igual que el de la población general. Es la mejor prueba de que tratando las dislipidemias de manera oportuna y en forma eficaz es una intervención costo eficaz. En este grupo de pacientes que, como dijiste, tampoco es tan raro como pensábamos, 1 en 200 es muy significativo, creo yo. El uso de estatinas, incluso potenciadas con ezetimiba y un tratamiento no farmacológico, es decir, modificaciones de estilo de vida, vaya, dieta, ejercicio, cumpliendo cabalmente con eso, con un apego bueno, habitualmente no responden estos pacientes y requieren... Sí. Aproximadamente el 50% de ellos, a pesar de hacer todo como se espera, con una adherencia adecuada, no logran la meta de colesterol del LDL. Entonces hay un nicho importante para el uso de los antagonistas de PCSK9 específicamente en esta población. Obviamente es un proceso, se tiene que implementar la estatina a la dosis más alta tolerada, esperar unas semanas, agregar el ezetimibe si no se alcanza la meta de tratamiento. Si no se alcanza, la indicación de los PCSK9 está garantizada. Sin embargo, se tiene que poner en la balanza el acceso a los fármacos y la edad. La edad de los pacientes ideal para diagnosticarlo son los 8 años. El paciente tendrá que tomarlo prácticamente toda su vida para tener este beneficio. Imaginemos brevemente un paciente de este tipo del que hablamos, de 19 años de edad, que su padre falleció en forma temprana, que ese es otro dato en la historia clínica muy relevante, cardiopatía isquémica temprana, como un foco amarillo al respecto de todo esto. La meta de cifras de colesterol LDL ¿sería igual que la que se recomiendan en las guías actuales o cambia el nivel de meta? En estos pacientes está recomendado un LDL abajo de 100 porque la hipercolesterolemia familiar per se es una situación de alto riesgo. Aunque el paciente no tenga otros factores de riesgo cardiovascular, solo el diagnóstico de hipercolesterolemia familiar es sinónimo de paciente de alto riesgo y por ello el nivel mínimo de LDL es abajo de 100. Esto se puede conseguir relativamente fácil con las estatinas actuales más ezetimibe en personas jóvenes, pero después de los 40 años cada vez es más difícil cumplir con estos objetivos. Hablábamos de que este programa Proficio, con más de 30,000 pacientes, incluyó un estudio en pacientes diabéticos. ¿Qué nos puedes hablar de ese estudio? El estudio demostró que esta terapia es igual de eficaz que en el resto de la población. Sin embargo, de las cosas interesantes es PCSK9 es uno de los componentes del síndrome metabólico. Si uno compara los niveles de PCSK9 en personas con diabetes es mayor comparado con el resto de la población. Entonces, el antagonizar esta molécula, que es un factor de riesgo, podría ser una ventaja adicional en las personas con diabetes. Creo que hay un nicho de oportunidad de hacer un estudio de desenlaces cardiovasculares en personas con diabetes con esta terapéutica. En este programa solamente se evaluó eficacia y seguridad, pero no se evaluó mortalidad cardiovascular. Yo espero que pronto podamos estar hablando de un beneficio superior o al menos igual a otras intervenciones de prevención cardiovascular. Ese es un pendiente. Es un área de oportunidad. Pensando en todo esto, Carlos, y sabiendo tu expertise en el campo, te pregunto, estos anticuerpos monoclonales de los que estamos hablando para el manejo de este tipo de dislipidemias, entendemos que tienen una eficacia muy buena, con una reducción significativa, más del 50% del basal, aún sobre estatinas, que su perfil de seguridad en términos generales es bueno, pero la pregunta es la siguiente, ¿tienen algún otro efecto desde el punto de vista farmacológico que pudiera ser benéfico, además de la reducción significativa del LDL? ¿Actúan a otro nivel de los lípidos? ¿Modifican el perfil de otra manera? Hasta ahora el único efecto adicional es la reducción de la lipoproteína A, que es otro factor de riesgo independiente. Todavía resta por saber cuál es la contribución a la reducción de la mortalidad cardiovascular por esta acción complementaria.
Creo que se requieren de más estudios para poder decir que por la reducción de lipoproteína A resultante de esta terapéutica se reduce aún más la mortalidad cardiovascular. Pero sabemos que esta lipoproteína juega un papel Importante. fisiopatológico muy importante, lo cual abre un nicho de oportunidad y una línea de investigación. Cerrando ya, Carlos, te voy a lanzar una pregunta que no me suena del todo descabellada y viendo hacia el futuro, entendiendo eficacia, entendiendo seguridad, entendiendo la alta prevalencia de todo esto y la importancia de contenerla, que no es fácil, aún en dislipidemias, en hipercolesterolemias no familiares muchas veces. Puedo mencionar ahí el gran problema de la intolerancia a estatinas. ¿Visualizas tú que en algún momento, superado la barrera del costo, este tipo de medicamentos, anticuerpos monoclonales contra PCSK9, pudieran llegar a convertirse en medicamentos de primera línea para el manejo de estos trastornos? Creo que es un proceso. En este momento, fuera de la intolerancia a estatinas que no responda a otras alternativas terapéuticas, podría considerarse como una indicación primaria, pero por ejemplo, si se demuestra que se reduce la lipoproteína A lo suficiente para prevención de enfermedad cardiovascular, sería el único fármaco en el mercado que pudiera ser considerado para estos pacientes. Las personas con LPA alta no es tampoco raro. Entre cardiopatía isquémica de los pacientes en estudios internacionales, el 30% tienen este factor de riesgo. En población general, depende del grupo étnico, es mucho más común en afroamericanos, en mexicanos es aproximadamente el 5%. Entonces, en ellos sería la indicación primaria este tipo de fármacos, pero aún hay mucho trabajo que hacer. Pues muchas gracias. Como ven ustedes, este es un tema muy interesante que ya es una realidad con indicaciones muy precisas. Creo que ese dato de una prevalencia de 1 en 200 es algo también para recordar, llevarse a casa y usarlo cuando tengamos este tipo de pacientes enfrente con cifras de colesterol alto, habiendo descartado también otras causas de elevación significativa de colesterol. Y quedan ahí puestas también sobre la mesa por lo menos 2 líneas de investigación interesantes y pendientes más resultados. Muchas gracias, Carlos. Gracias, Jorge. Muchas gracias.